Saludos. La palabra utopía procede del griego y significa lugar que no existe. El término fue acuñado por Tomás Moro para referirse a la isla que dio nombre a su obra. Desde entonces, y han pasado 5 siglos, la utopía representa el anhelo por una sociedad perfecta y sin sombras. Algunas ideas utópicas, sobre todo planteadas en el siglo XIX, cubrieron de nubarrones el XX. Otras han contribuido a avanzar en la igualdad y en la justicia, con mayor o menor éxito. Sin utopías, sin duda, este sería un mundo mucho más gris. La historia de la utopía ocupará la primera parte del programa, un recorrido por utopías políticas y sociales, por victorias y desastres en este camino hacia una sociedad perfecta. Por cierto, que algunas de las representaciones literarias de la utopía han imaginado un mundo sin alma dominado por el conocimiento científico, como el descrito en el libro Un mundo feliz. Presentaremos después una iniciativa que plantea introducir a jóvenes de secundaria y bachillerato en el mundo de la nanociencia y la nanotecnología, un ámbito científico en el que algunos materiales adquieren propiedades asombrosas: elasticidad, adherencia extrema, supervelocidad sobre el agua, protección ante el fuego. Nanocomic busca a estudiantes con ganas de aprender algunas de las ideas clave de los nanomateriales y crear a partir de ellos un cómic con las aventuras de un superhéroe o una superheroína con estos nanopoderes. Comenzamos. Este año 2016 se cumple el 500 aniversario de la primera edición de Utopía de Tomás Moro, obra maestra de la literatura y del pensamiento político del Renacimiento. Con este libro nació una palabra hasta entonces inexistente, la palabra utopía, pero no así la idea que contiene, pues la imaginación de mundos donde los hombres y las mujeres estén libres de males como la desigualdad, la pobreza, la injusticia o el trabajo servil, pues es tan antigua como la propia humanidad. Ese concepto de utopía ha existido siempre en el imaginario colectivo. A lo largo de los siglos, las utopías han inspirado proyectos sociales y políticos que se han puesto en marcha, algunos, pues con una cierta fortuna positiva y otros, en fin, con no tan buen resultado. Pues si bien el Estado totalitario, por ejemplo, fue una utopía fallida, otras, como el fin de la esclavitud o la democracia, pues hemos visto que se han ido haciendo realidad. De ahí la famosa frase de Víctor Hugo: las utopías de hoy son las realidades del mañana. Y de esta cuestión, de las utopías y también del aniversario redondo de la publicación de este libro de Tomás Moro, pues nos va a hablar Juan Aguirre, junto con su invitado de hoy. Arratsaldeon. Arratsaldeon, Juan. ¿Qué tal estamos, Eva? ¿Bien? Pues esperando ver qué podemos contar de este tema, que es muy sugerente, la verdad, porque sí. El concepto de utopía, fíjate, yo hace poco se lo explicaba a un niño. ¿Qué es una utopía? Bueno, pues es fácil de entender por parte de un niño incluso pequeño, porque es algo que existe para los niños. Sus utopías son diferentes a las nuestras. Sí, quizás están más cerca de las utopías que nosotros, en ocasiones. Pues sí, casi siempre viven instalados en la utopía a menudo. Bueno, pues nuestro invitado es Rafael Herrera Guillén, doctor en Filosofía y profesor del Departamento de Filosofía de la UNED. Sus ámbitos de investigación principales son la historia del pensamiento español y la filosofía política iberoamericana, y a estos campos le pertenecen libros que ha publicado en los últimos tiempos, como Maquiavelo en España y Latinoamérica, o Las indecisiones del primer liberalismo español. Pero es que además el profesor Herrera Guillén es especialista en historia de la utopía política y autor de un libro muy recomendable que es el que nos va a servir de hilo conductor a la charla de hoy. Se titula Breve historia de la utopía y se publicó hace un par de años por la editorial Nautilus. Además hay que añadir que acaba de aparecer justo ahora en librerías Utopía y Poder en Europa y América. Es una obra colectiva que ha sido dirigida por nuestro invitado, al que, si te parece, Eva, pues saludamos. Claro, buenas tardes, Rafael. Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Buenas tardes, profesor Herrera Guillén. ¿Qué tal? Vamos a hablar de la utopía. Venga. En la historia de las ideas, la utopía pues aparece como un fenómeno típicamente europeo, o si no, corríjame, un fenómeno típicamente europeo que se prolonga desde la antigüedad hasta nuestros días. ¿Cómo podríamos explicar esta pervivencia tan larga de este valor, de este mundo fabuloso que es la utopía, precisamente en el continente de la razón, como es Europa? Pues sí, la verdad es que está lleno de paradojas, de vericuetos, de dificultades y a la vez
lugares apasionantes, el mundo de la utopía. Acabáis de decir una cosa que a mí me parece maravillosa, es decir, que los niños, comentaba Eva, que los niños viven o tienen esa facilidad para comprender lo que es la utopía, ¿no? Y a mí, cuando acabo de oír esto, me ha venido a la cabeza inmediatamente la respuesta siguiente, y es que los mayores nos encargamos de construirles el infierno alrededor. Pero bueno, en cierto modo me vais a permitir esta broma, pero creo que da mucho que pensar esto de que un niño sea tan receptivo a las utopías. Creo que es muy, muy pertinente. En cuanto a la pregunta, pues yo es que, en primer lugar, este libro, el de Breve Historia de la Utopía, lo escribí o me puse a pensar porque, si os recordáis, hacia el 2011, pues la gente empezó a salir a la calle, ¿no?, a reclamar ciertos derechos. Y claro, esto a mí, como teórico de la filosofía, me llevó a pensar que había como una pulsión utópica que había nacido, ¿no?, de repente en nuestras plazas, ¿no?, si recordáis. Y por tanto me puse a escribir este libro y a pensar qué es la utopía. Y en efecto, yo llegué a la conclusión de que la razón, nuestra racionalidad europea, que tanto decimos, es estructuralmente utópica, ¿no? Es estructuralmente utópica. No se puede pensar sin construir mundos imaginarios, pero estos mundos imaginarios que quieren conformar un mundo mejor, ¿no?, un sistema de convivencia mejor, son proyectos que también están hechos con racionalidad, ¿no?, desde la racionalidad. Es decir, construir mundos imaginarios no es una bagatela, ¿no?, pues no es cualquier cosa. Por lo tanto, forma parte de la razón, o al menos de la razón europea occidental, como decías, Juan, esta pulsión por imaginar y construir proyectos, ¿no?, proyectos de un mundo mejor, ¿no? El ser humano, yo creo que no renuncia nunca a vivir en el mejor de los mundos posibles, incluso en el mejor, ¿no? Uh-huh. En este proyectar, pues se dan cinta tanto la razón como la imaginación. No podemos pensar que la razón camina sola, ¿no?, sino que también acompaña la imaginación. Por tanto, la utopía yo creo que nace de esta dinámica, razón y utopía. Hay una frase, si me permites, de Ortega, que es muy célebre, porque creo que da bien en el clavo, que es cuando dice, él dice en uno de sus primeros trabajos, que el buen utopista, el bueno, también puede implicar que hay malos, ¿no?, pero el buen utopista se compromete consigo mismo a ser primero un inexorable realista, ¿no? Entonces yo creo que Europa, esto creo que se muestra en el libro, Europa siempre ha tenido estas dos vías, ¿no? Ha tratado de llevar a cabo estas dos vías, un mundo fuertemente racional e instaurado desde la razón, pero que no renuncia a imaginar momentos futuros mejores desde la imagen. Uh-huh. En 1516 se editó por primera vez en Londres Utopía, una fábula escrita por Tomás Moro, alto cargo de la monarquía inglesa, que años después sería ejecutado por resistirse al cisma anglicano orquestado por el rey Enrique VIII. Ayúdenos a entender la singularidad de esta obra y su valor en el contexto de una época que fue próspera en utopías, el Renacimiento. Sí, yo creo que hay dos grandes momentos utópicos en la historia de Europa y Occidente, que es el Renacimiento, precisamente, la época de Moro, y luego el siglo XIX. En cuanto a Moro, Moro es fundamental porque él da forma a la utopía moderna. Como habéis dicho en la presentación de esta charla, las utopías existen, por así decir, desde siempre, ¿no? En este sentido, no se puede decir que Moro inventara la utopía en cuanto tal, pero él sí que es el padre de la utopía moderna, ¿no? En este sentido, él inventa el género filosófico literario como tal de la utopía. Antes de él existieron pues utopías en la Biblia, o por lo menos narraciones utópicas de mundos mejores, el paraíso, por ejemplo, o en la mitología grecolatina. Esto está muy claro, que hay dinámicas utópicas evidentes, pero también en la antigüedad hubo utopías profundamente racionales, no solo míticas, ¿no?, como la República de Platón. No es casual que uno de los libros que fundan Occidente o la filosofía occidental, quizá el libro más importante o más influyente, sea una utopía, ¿no?, que es la República de Platón. Eso es una utopía, ¿no? Y esto influye enormemente en Moro, ¿no? Pero es Moro quien construye la utopía en el sentido moderno. ¿Por qué? No solamente porque él inventa el concepto, no solo la palabra utopía, que también la inventa, utopía como en el sentido de no lugar. Utopía procede del griego, de la u, que significa la negación, en ninguna parte, utopos, ningún lugar, ¿no?
sino que él da la forma canónica a la utopía moderna, que es la siguiente. Toda utopía, de uno u otro modo, consta de dos partes, ya sean explícitas o no. Una parte es de crítica radical al presente o a una realidad, y una segunda de construcción del mundo mejor, ¿no? Y esto está claro ya en el libro de Utopía, ¿no? Él ataca la realidad, hay dos islas, ataca la realidad, que es Inglaterra, su isla inmediata, su contexto, y desde ese ataque al presente es donde él construye un mundo mejor, ¿no? Un mundo mejor. Es decir, se hace cargo muy críticamente de la realidad. Por eso cuando alguien dice, eso es una utopía, mucho cuidado, eso es una utopía, lo que está haciendo este hombre es una utopía, pero no es una mera fabulación, sino que cuando uno hace una utopía es porque está diciendo de una manera indirecta que el presente no le basta, que el presente no es suficiente, que el presente tiene que ser modificado. Otra parte, creo que este tema es importante porque a menudo se olvida, es la dimensión irónica de la ironía, ¿no? Y esto también lo funda Moro, esto es importante. En Platón no hay una dimensión irónica, él se toma demasiado en serio el proyecto mejor. En Moro no. En Moro la utopía moderna nace con esta dimensión irónica, es decir, señores, vamos a construir el mundo mejor, vamos a construir el mejor sistema, desde la racionalidad, como ustedes quieran, pero ojo, esto siempre puede tener implicaciones totalitarias, lo habéis dicho al principio de la charla, ¿no? Que a menudo o a veces las utopías se convierten en lugares insoportables. Eva, ¿sabías que Tomás Moro es el santo patrón de los políticos? Sí. Lo de Juan Pablo II. Sí. Es curioso que su patrón sea el inventor de la utopía como palabra y como idea moderna que acaba de decir nuestro invitado, cuando están continuamente echándose esa palabra a la cabeza para denostar al rival, sobre todo desde la derecha a la izquierda, ¿verdad? Es curioso. Sí, pero es curioso porque algunas corrientes políticas han nacido como utopía, precisamente en el siglo XIX. Sí. Ahora vamos a llegar a eso. Antes quisiera una cosa comentar. Los elementos que intervienen en la genealogía de la utopía. Ya nos ha hablado de los mitos grecolatinos. Está luego el tema del cristianismo primitivo, que influye muchísimo, y luego ya, sobre todo a partir del siglo XVI, con Bacon, etcétera, siglo XVII, el progreso, la tecnología, la ciencia. Entonces quiero preguntar lo siguiente. ¿Esto quiere decir que la utopía hay siempre ese doble componente material, de bienestar, de progreso físico, pero también un elemento espiritual, o no necesariamente? Bueno, es una buena pregunta, Juan. Yo creo que no necesariamente, pero debiera ser así. Quiero decir, el cristianismo primitivo, en general, cuando decimos cristianismo primitivo nos estamos refiriendo al cristianismo antes de su institucionalización como un poder, por así decir, político-social, es decir, el cristianismo de los que leemos en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Es ese grupo de gente, ¿no?, de cristianos que viven juntos y, según vemos en los Hechos de los Apóstoles, pues es una vida sencilla, de unidad, de igualdad, viven en armonía y comparten todos los bienes, ¿no? Es por así decir, el comunismo cristiano primitivo. Y en este es un ideal permanente a lo largo de la historia, que yo creo casi que hasta se seculariza y se convierte en algo profano con ciertas comunidades hippie, ¿no?, que quieren una vida sencilla, todos juntos, compartiendo todo, ¿no? Pero también este comunismo primitivo, espiritual, es el gran mito, por así decir, el gran ideal de todos los reformistas eclesiásticos, desde San Francisco hasta Lutero, al propio Moro que hemos hablado ahora. Todos se vuelven, cuando ven la corrupción que vive la Iglesia como institución, todos se vuelven a ese momento inicial, ¿no?, a ese momento en el que el cristiano vivía de una manera en común y sin sed de poder, ¿no? Esto, naturalmente, este ideal de vida en común y de orden, tiene un momento que, desde mi punto de vista, de decadencia, ¿no?, que es cuando, con San Agustín, pues un poco se olvida la dimensión material y se dice que la vida feliz está en el cielo, ¿no? Esto no pasa en la vida cristiana primitiva. En la vida cristiana primitiva hay una ocupación de lo material, es decir, se funda una relación, se funda una comunidad de pequeñas comunidades que comparten en igualdad. Cuando lo que hace San Agustín, y yo creo que este es un momento en el que lo que decías, Juan, de entre la dimensión material y la espiritual se desgaja,
Lo que hace San Agustín es decir, no da igual este mundo. La utopía está en el más allá, ¿no? Entonces, como por así decir, se olvida del mundo material, y esto, claro, tiene consecuencias terribles, ¿no? Porque no estamos locos, no seamos, es decir, el cuerpo tiene mucha importancia, ¿no? Y de esto se ocupan ya en el Renacimiento, pues, utopías tecnológicas de Bacon, que has citado también, que dicen, es que no solamente hay que construir un mundo en armonía, sino que tiene que ser gobernado materialmente por los más sabios, como dirá Bacon, por ejemplo, ¿no? O esto en el Renacimiento, pero ya en el siglo XIX, Comte dirá que sí, que hay que establecer un sistema organizado, casi puede ser bien estructurado, y una vida sencilla, pero gobernada desde la pura materialidad, ¿no? Es decir, y yo creo que esos dos componentes son fundamentales, ¿no? Yo creo que ni el exceso de espiritualidad o de olvido de lo material que se produce con San Agustín, ni la ausencia total de esta dimensión de lo interior, ¿no? Religioso o no religioso, pero de lo interior. Uh-huh. En su libro, el primer ejemplo que presenta de una utopía comunitaria llevada a la práctica es el de las reducciones indígenas en Paraguay dirigidas por los misioneros jesuitas. ¿Qué tipo de utopía fue esta? Bueno, esto es una utopía o no es una utopía. Yo en este capítulo, la verdad es que me costó distanciarme de él, ¿no? Podemos decir que las reducciones indígenas fue eso, un experimento colonial de ingeniería social teocrática, ¿no? Y por tanto esto, desde mi punto de vista, a mí me indispone que no esté bastante este tipo de proyectos, ¿no? Yo creo que los experimentos sociales y políticos, pues con gaseosa en casa y con el vino que uno se eche, pero no con los seres humanos, ¿no? Se basó en algo, pero fue un momento muy importante que a menudo olvidamos, ¿no? Porque los jesuitas se basan en el mito del buen salvaje, ¿no? Es decir, consideraban al nativo como un hombre natural y bueno, como Adanes y Evas, ¿no? Todavía no corrompidos por la civilización. Esta idea, como sabemos, tendrá mucha repercusión en Rousseau y en la Ilustración y después, ¿no? Es decir, que ese momento del colonialismo español en América es muy importante para entender luego proyectos posteriores, pero lo que hicieron fue algo tan simple como aislarlos. Aislaron un grupo de nativos, los sometieron a un sistema comunitario y bajo la supervisión del padre jesuita superior, la verdad es que tuvieron un gran éxito económico, ¿no? Y productivo, y duró más de 100 años, ¿no? Fue un proyecto que habría seguido prosperando si no hubiera sido por Carlos III, la abolición o la expulsión de los jesuitas de todas las tierras de la monarquía hispánica, ¿no? Pero tiene una gran trascendencia, por ejemplo, en las reservas actuales de las culturas aborígenes se basan en cierto modo en este tipo de proyectos, ¿no? Es decir, de preservar culturas nativas, culturas que se consideran un valor humano, preservarlas de la civilización, ¿no? Pero claro, esto habría que interpretarlo de una manera más crítica, ¿no? Porque preservar a veces es una mera excusa para aislar, esto ya lo sabemos. Sí, si el Renacimiento fue la edad de oro de las utopías literarias, la de los proyectos ya de ingeniería social verdaderamente es el siglo XIX, cuando surgen pues todo un rosario de proyectos utópicos, socialismo utópico, etcétera, y algunas de cuyas ideas, como bien decía antes Eva, pues se han llevado a cabo y hoy son realidades nuestras. Pero ¿qué características tuvieron así un poco a vista de pájaro estas utopías decimonónicas? Bueno, el siglo XIX yo creo que es el gran siglo de las utopías, porque entra un nuevo actor decisivo que no existía antes, que son las masas. Las masas es por así decir, es una nueva realidad social generada por el sistema capitalista, que en cierto modo ya en la utopía de Moro ya se empieza a prever, siglos antes, ¿no? Se empieza a prever esta dinámica, pero ya en el siglo XIX las masas son un factor decisivo. Se generan en el siglo XIX, los utopistas naturalmente tienen la experiencia de la revolución industrial y de la proletarización permanente de las gentes, ¿no? Y de cómo esto estaba configurando nuevas realidades sociales y dinámicas
verdaderamente conflictivas, ¿no? Por lo tanto, las utopías ya van muy en serio, es decir, ya no se trata de hacer narraciones literarias o filosófico-literarias, sino que ahora hay que ponerse manos a la obra. Ahora, cuando nosotros leemos y nos acercamos a los utopistas del 19, nos damos cuenta de que ellos quieren materializar el proyecto. No solo lo proponen a la literatura y a la historia o la filosofía, sino que ellos mismos se quieren encargar de llevarlo a cabo, ¿no? Los llamados socialistas utópicos, que no son tan utópicos porque ellos quieren y llevan, de hecho, su proyecto a la práctica. Claro, ellos aspiran, pues en Simón, Owen o Fourier, ellos, que son la tríada básica del socialismo utópico, claro, ellos aspiran a que sus proyectos sirvan de ejemplo al resto de la sociedad, y con este ejemplo, poquito a poco, estos ejemplos cundan y se extiendan por la sociedad. Naturalmente, luego el marxismo dirá, miren ustedes, con el ejemplo no se llega a ningún lado, ¿no? Aquí si queremos una utopía, si queremos un buen sistema o el mejor sistema posible de vida, tenemos que ponernos, las masas tienen que tomar las armas. Así está. Esto lo saben los marxistas y esto lo saben los anarquistas, ¿no? Por tanto, el siglo XIX es el siglo en el que la utopía, por así decir, se toma las armas, ¿no? Las armas en todos los sentidos. Después de leer el libro Breve Historia de la Utopía, uno se percata de que muchas de las actuales utopías, pues no sé si consciente o inconscientemente, beben de fuentes históricas. O sea, pues la utopía de una justicia y de un orden global estaba en los estoicos hace ya 2000 años. Y en la Ciudad del Sol de Campanella del siglo XVII también estaba esta idea. Las utopías tecnológicas estaban ya en la Nueva Atlántida de Bacon en el 17, o en Comte en el 19. Incluso la utopía del capitalismo libertario, esta cosa que ahora en América pega mucho, el capitalismo libertario o anarcocapitalismo. Eso ya estaba en el anarquismo individualista de Max Stirner, ¿verdad? O sea que en sustancia, ¿qué pasa? No imaginamos nada nuevo. Pues me gustaría pensar que sí, que somos capaces de imaginar algo nuevo, o por lo menos, fíjate, no sé si podemos o no podemos imaginar algo nuevo. Lo que sí creo que no debemos nunca es que nos arrebaten el derecho a imaginar, ¿no? Esto sí que no debemos permitirlo nunca, que nos arrebaten el derecho a imaginar. Y yo creo que estamos en ese camino, ¿eh? Estamos en ese camino en el que hay una gran corriente, una gran dinámica social o tecnológica y social que pensará para arrebatarnos la posibilidad de imaginar, ¿no? Para decir, yo creo que vivimos en una utopía, no sé, no es una utopía, yo no lo llamaría así, pero vivimos en una realidad de una hiperconectividad total, ¿no? Se aspira a construir pues un mundo tan absolutamente interconectado, ya no tanto los seres humanos, sino los objetos, que casi no queda tiempo para imaginar, porque hay un tic-tic que nos llama, es decir, con el WhatsApp, o porque, es decir, nos están interrumpiendo permanentemente, no tenemos, y para imaginar necesitamos sosiego, necesitamos poder hacernos cargo del entorno, es decir, necesitamos ver el presente, ver nuestra realidad, pero si la realidad está permanentemente perturbada por ruido o permanentemente necesitamos tener una pseudo comunicación con el otro que al final no es un otro, que no existe, porque no es. Es decir, yo tengo un amigo mío siempre dice que lo fundamental es en el ser humano no debiéramos de perder el hambre de presencia, ¿no? Y que el otro esté presente, ¿no? El otro no está presente si no está presente, si no le puedo tocar, ¿no? Eso y a menudo se nos olvida, ¿no? Esto quizás a ciertas utopías positivistas o en Bacon, como ha citado, o en Comte, pues les resultaría un mundo perfecto, pero yo creo que debemos seguir aspirando a imaginar, aunque imaginemos siempre lo mismo, pero yo creo que cada época quiere imaginar a su modo lo que ya se imaginó antes, ¿no? Tenemos derecho a imaginar, no sé cómo, pero tenemos derecho a imaginar, ya que no nos roben de imaginar. Muchas utopías imaginadas se han hecho realidad y algunas de ellas desatando infiernos por el camino, porque algunas utopías han acabado mal. Muchas. De hecho, fíjate, yo creo que lo mejor de la utopía
es que no se termine de cumplir enteramente, ¿no? Esto yo creo que en cierta parte en la ironía de Moro, cuando yo hablaba de la importancia de la ironía, es tomarse en serio la utopía, pero no a rajatabla, ¿no? Sino saber que el mejor mundo posible incluso puede ser tremendamente aburrido. Imagínate o imaginaros que vivimos en un mundo tan absolutamente paradisíaco, reconciliado, en el que tenemos todo cubierto, no hay, yo creo que sería de un aburrimiento atroz, ¿no? Yo creo que necesitamos una pequeña dosis de mal que nos dé ganas de vivir, ¿no? Por así decir. Y, de hecho, en el libro en ningún momento, y yo nunca lo hago cuando hablo de estas cosas, yo nunca establezco una diferencia entre utopía y distopía, ¿no? Siempre se suele decir que hay dos tipos de utopía: la utopía, y el que se piensa un mundo mejor, y la distopía, el que es un sistema en el que se piensa el peor de los mundos posibles, ¿no? Bueno, yo creo que esto es una distinción falaz, ¿no? Porque incluso si imaginamos a rajatabla implantar por ejemplo, la utopía de Moro, que es la típica, la más famosa, yo creo que ni el mismo Moro querría vivir en ella, ¿no? Es decir, imaginaos vivir en un sitio donde no hay vida privada, donde las puertas de tu casa están siempre abiertas, puede entrar cualquiera, en fin, sería un sitio horrible, ¿no? Pero incluso nosotros, si hacemos historia de nuestra propia biografía, estoy seguro de que el mejor de los mundos posibles cuando teníamos 20 años no es igual que cuando tenemos 40. Es decir, nosotros también evolucionamos, ¿no? El ser humano evoluciona, por tanto, un mundo detenido en la perfección es un mundo al final invivible, ¿no? Pero por otro lado, que las utopías se puedan convertir en infiernos no significa que tengamos que aceptar el infierno del presente. Sin ninguna duda. Es decir, por supuesto que nuestros proyectos de vida mejor pueden desembocar en un infierno, pero eso no significa que tengamos que renunciar a luchar por un mundo perfecto, se cumpla o no, pero todos queremos un mundo perfecto. Absolutamente de acuerdo, profesor. Ahora, también es verdad que ahora cuando yo oigo, por ejemplo, hablar de la utopía, del poshumanismo, pues me acuerdo, por ejemplo, de eso que decía Verdayev, que conoció el sueño de la razón del comunismo, que decía, uno se plantea, decía, si el hombre moderno no tiene el problema ya de cómo construir la utopía, sino de cómo evitarla. Y cuando uno oye hablar, por ejemplo, de las utopías biotecnológicas, etcétera, sí. Uno se echa a templar ante esas ciertas utopías, ¿no? Pues yo creo, yo soy un gran partidario de la ingenuidad, porque si no somos ingenuos, perdemos cierta sensibilidad, ¿no? Hablábamos del niño al principio del todo, de la ingenuidad del niño. La ingenuidad es una herramienta de sensibilidad hacia el presente que nos lleva a sorprendernos. Es decir, como decías ahora mismo, Juan, es decir, hay ciertas utopías que nos echan para atrás, ¿no? Pero yo creo que al final hay cosas que se cumplen a pesar nuestro, ¿no? Yo creo que hay que evitar, vamos a ver, yo creo que la utopía como potencia creativa es fundamental, pero como elemento político es terrible. Sí. Es decir, yo creo que como potencia social es fundamental. Yo creo que la gente debemos aspirar a la utopía, pero también debemos evitar porque los políticos quieran construir la utopía. Yo creo que es fundamental. Del mismo modo que tampoco debemos permitir que la política nos robe nuestro derecho a la utopía. Ni que ellos la gestionen, ni que nos roben el derecho a nosotros vivir en la utopía. Pero a mí no me cabe duda, es decir, en el mundo nosotros somos cyborgs, es decir, antes, hace unos años, se podía decir que había dos caminos, que era el de la robótica, es decir, de construir robots que fueran como esclavos tecnológicos que nos hicieran todo el trabajo, pero finalmente se ha optado por algo más simple, construirnos en robots. Ya está, es decir, que ¿para qué queremos robots y construir robots si podemos construir a los seres humanos en cyborg, ponerles device, como dicen los ingleses, por el cuerpo, que le vayan diciendo su ritmo cardíaco, cuánto han dado ese día, porque imagínate qué cosa tan importante para un ser humano que saber cuántos pasos ha dado en un día. Yo creo que esto es de locos, ¿no? Es decir, lo digo en broma, ¿no?
somos ciegos y esto tenemos que cargar con esto, ¿no? Estamos perdiendo la presencia del otro y el otro es fundamental, y si perdemos la presencia del otro o de los otros, estamos abocados a que nos construyan esto. Pero repito que yo todavía tengo la ingenuidad y tengo la esperanza de que esto no ocurra del todo, ¿no? Porque al final la gente se va a la calle, se va a las plazas y se juntan físicamente en las plazas. Esto para mí es fundamental. Todavía hay margen, por tanto, para la utopía en nuestra sociedad y en las sociedades futuras. Juan, antes de despedir a nuestro invitado, vamos a recordar los libros que ha escrito, dirigido y que hablan sobre el tema. Pues sí, Breve historia de utopía, de Rafael Herrera Guillén, editado por Nautilus, y ahora recientísimo, Utopía y poder en Europa y América, cuya edición ha dirigido nuestro invitado, en Tecnos. Las utopías. Gracias a ambos, a Rafael, Juan, un saludo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, hasta siempre. Hasta pronto.